buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 21 de octubre del 2025, con 26 grados Celsius y una humedad relativa encampanada en las nubes, señores. Ayer la lluvia, torrenciales aguaceros cayeron prácticamente en todo el país y aquí en la capital se pasó toda la tarde, toda la noche lloviendo. Y se esperan una onda tropical que anda por aquí, por el Mar Caribe, y se espera que hayan unos 300 milímetros de lluvia en República Dominicana. Para contextualizar, cuando hemos tenido esas inundaciones terribles de noviembre, han caído entre 200 y 250 milímetros. Y esta onda tropical que, según oía la gente de operaciones, doña Gloria Ceballos, hablaba de que tenía posibilidad, de muy altas probabilidades de convertirse en un ciclón. Está un ciclón tropical en el Mar Caribe entre las próximas 24 y 48 horas. Hoy es martes, miércoles, jueves del fin de semana. Del jueves en adelante ya estaremos pues sufriendo los embates de sea lo que sea el ciclón o la onda tropical. Mucha agua se espera, parece que está muy cargado. En las zonas del litoral caribeño, o sea, la parte sur del país, ¿verdad? Pero fundamentalmente las provincias serían, como imagínense, Altagracia, Higüey, San Pedro, Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, todo lo que es el litoral sur. El norte está por allá, ¿verdad? Eso, cuando pasan por arriba, pues van por el Atlántico y ahí le toca a Puerto Plata, Cabarete, Río San Juan, Nagua, Samaná, etcétera, ¿verdad? Eso es cuando pasan por el Atlántico. Pero este viene por el Mar Caribe y será prácticamente toda la costa sur. San Cristóbal, Peravia, hasta San José de Ocoa, Barahona, hasta Pedernales y sigue para allá, y Haití y Jamaica y quién sabe hasta Cuba. 13 provincias han sido colocadas en la alerta amarilla y 8 en alerta verde. Las amarillas, las que están en alerta verde, son las del Cibao: Santiago, María T. Sánchez, Monseñor Noel, Cotuí, Samaná, Monteplata, El Ceibo, Atomayor. La línea noroeste no está aquí en el paquete, ni arriba, Puerto Plata, etcétera, Montecristi, ni Mao, Valverde Mao, etcétera. Santiago Rodríguez, Dajabón, no. Son las provincias del centro de aquí del Cibao Central. Básicamente que ya está lloviendo todos estos días. Ha estado lloviendo, pero para este fenómeno que ya le pusieron nombre, lo oí decir, pero no recuerdo y no lo tengo aquí en la prensa, pues hay la posibilidad de que se convierta en un ciclón caribeño, tropical, ¿verdad? Ciclón tropical con mucha agua. Recordar, siempre hago ese señalamiento porque la gente, ustedes habrán oído un refrán que dice que no le cojan miedo al indio, que lo que mate es la flecha, ¿verdad? Los ciclones aterran, la brisa, el viento, que es 200, que 180 kilómetros por hora, y se llevan los techos y destrumban árboles y destruyen viviendas, ¿verdad? Pero eso es lo que menos. Eso es lo que produce el terror. El daño fundamental, el gran daño lo hace el agua, las inundaciones. Por eso, prestar atención a las instrucciones de las autoridades en cuanto a las evacuaciones, al salir de las áreas bajas, no jugársela. No jugársela. ¿Qué quiero decir con eso? Usted sabe, hay una cañada, usted la ve, tú dices, no, yo puedo cruzar por ahí, pero usted no sabe la profundidad que eso tiene. Usted no ha medido la velocidad del agua porque usted ve por arriba, pero usted puede ir, por ejemplo, usted mire los amas, usted lo ve por ahí, pero por debajo lleva una corriente mucho más fuerte. O sea, hay cosas que hasta el sentido común, si usted ve la gente que conoce, que no se tira, que no se ha metido ahí, para que usted va y que cruce en un motor, en una camioneta y se lo lleva, se pierde la vida por querer aprovechar de que pues no me voy a quedar de este lado, pues mira, quédese de ese lado mejor. Y que le tiren un pedazo de pan como si fuera un lanzador de allá del center field.
porque es mejor que perder la vida. Entonces, no se la jueguen, no se arriesguen, salgan de los sitios, obedezcan las autoridades y estemos pendientes de las informaciones. No hay por qué arriesgarse, guaréscase, salga cuando se pueda y usted verá que si pasa el jueves, el viernes, entonces vemos los resultados. Pero usted no es de los números que se cuentan, de las estadísticas que salen reportadas. Entonces vamos a hacerle caso a las autoridades. Ahí está, tenemos esa situación. Prestar total atención porque nos concierne a todos, especialmente los que vivimos en la zona sur de la isla, en la parte sur. Y ya señalamos las provincias. Bueno, ayer tuvimos semanal, había habido unas críticas en la mañana, el presidente no se refirió o manejó algunos temas, pero la ministra de Interior respondió las declaraciones del presidente Fernández sobre los temas de seguridad. Y al respecto, el presidente habló sobre el dólar. Y yo tengo unas consideraciones con respecto al dólar, porque desde el gobierno, cuando se habla de la narrativa oficial, el gobierno quiere plantear, si tiene todo el derecho, la oposición plantea y debiera, como un ariete, como con un solo discurso, en seleccionar los temas, ¿verdad?, con los que va a golpear a su contrincante, al opositor, al gobernante. Y de eso se trata. Y el gobierno, por su lado, pues hace lo mismo. Trata de mantener unas narrativas, un discurso en su línea discursiva, que van por aquí, que van por allí, que va por acá, vendiendo y tiene sus mecanismos, etcétera, lo que es normal. Pero un discurso, cuando hay dos discursos, se difunde, se diluye. Entonces es importante la coherencia de un lado y de otro. Un ejemplo, por ejemplo, el gobierno va en algún momento, habla Magín de la reforma fiscal, yo lo voy a comentar ahorita, y él lo ha dicho, ha sido coherente, y cuáles son los lineamientos, y él lo ha ido delineando. Pero tiene que ser coherente, tanto en el discurso como en los hechos. Y cuando yo hablo de la legitimidad que tiene que tener el gobierno para plantearle, presentarle una reforma a la población, diciéndole, mira, yo te voy a subir los impuestos, porque una reforma, dejémonos del eufemismo, de las palabras reforma, ¿no? De la reforma de la iglesia protestante, de Lutero. No. Reforma es fiscal, de buscar cuarto. El gobierno necesita más cuarto. Como decimos nosotros los dominicanos, más cuartos, más dinero, plata. Porque lo que cobra, lo que genera, es lo que él cobra. Él no produce prácticamente nada. Aparte del Banco de Reservas, refinería, Punta Catalina, que le da beneficio, alguna que otra empresa, las del sector eléctrico, Gejaine, Gitabo, las capitalizadas, a pesar de toda la bobería que se ha hablado por 20 años aquí, los disparatosos, pero que están en los medios. El Estado recauda, el monto fundamental, lo recauda del cobro de impuestos. Eso es lo que él genera, lo producimos nosotros. Entonces, para tú decirme a mí que me vas a pedir más, que me sacrifique más, que te aporte más al fisco, que si yo te aporto hoy 10, tú necesitas que yo te aporte 12, pareció un número. Eso es un 20% más de mis ingresos. Y como yo te estoy dando de mis ingresos, yo tengo menos ingreso disponible. Te estoy dando a ti, mientras más te dé a ti, menos me queda a mí. Y lo que me queda a mí es mi ingreso disponible, el que yo tengo para comprar pan, azúcar, habichuelos, una cerveza, seguridad, salud, carro, gasolina, todo, la vida, lo que usted tiene, lo que a usted le queda para sus gastos. Entonces tú tienes que ser coherente, tanto en el discurso como en los hechos. Y predicar con el ejemplo, como el Señor Jesucristo. Predicar con el ejemplo, como los grandes han hecho antes. Entonces tú tienes que primero corregir distorsiones, dispendios, francachelas y ese tipo de cosas, políticas, digamos, clientelares, populistas,
que implican que te han llevado a esta situación para tú entonces decirle a la población, mira, vamos a sacrificarnos todos, yo me estoy sacrificando, entonces la población te puede comprar la idea. Pero si al contrario, uno dice una cosa y otro dice otra, y al final tampoco en la práctica no coincide lo que se está diciendo con lo que se está proponiendo y lo que se está buscando, obviamente la población no te va a dar credibilidad ni va a estar de acuerdo. Ah, ¿por qué tú quieres más dinero para sangrarme a mí para tú seguir haciendo lo que te dé la gana? Obviamente, la gente no es masoquista. Según los psicólogos, yo no sé nada de eso, pero me presumo yo que eso es una enfermedad, porque la gente normalmente no puede ser masoquista. Por naturaleza nadie es masoquista, ni los animales. Nadie es masoquista, ¿verdad? Nadie quiere que le den golpes, a menos que sea una persona con problemas. Entonces, por eso decía el presidente, habló Faride sobre lo que el presidente Luis Fernández había dicho sobre la seguridad. Y yo voy a empezar con el tema de la ministra de Interior, porque con el tema del presidente lo voy a correlacionar con las declaraciones del ministro de Hacienda, que es lo que le decía de la coherencia, que tiene que haber un mismo discurso. Pero para no dejar ninguno de los dos temas por la mitad, primero empiezo con lo que quiero decirle a la ministra de Interior, Farideh Raful, que le respondió al presidente Fernández que en la mañana, el domingo, en una actividad en San Cristóbal en Nigua, había señalado las dificultades que hay con la delincuencia, con el riesgo de salir a las calles, con eso, la criminalidad. Dice Farideh al presidente Fernández que recurrir a la demagogia al señalar que el país vive altas tasas de criminalidad, que señalar eso es recurrir a la demagogia. Le dice demagogo al presidente Fernández por haber denunciado eso. Que en sus años como presidente no exhiben números para respaldar ese discurso. Ella señala que las estadísticas que el gobierno tiene hoy día, comparadas con las estadísticas de la administración del presidente Fernández, 2004, y ella lo menciona precisamente 2004-2012, no respaldan ese discurso. Dice que tenemos que no caer en demagogias ni prometer fórmulas mágicas. Entonces nada, ella presenta sus datos y dice eso. Dice que los líderes políticos deben actuar con responsabilidad. O sea que esa denuncia del presidente Fernández es un acto de irresponsabilidad, según ella, la ministra de Interior, según sus estadísticas. Y aquí entonces yo quiero referirme a una situación que yo he dicho. Yo no toco prácticamente ni con el pétalo de una rosa a Farideh Raful, a doña Farideh Raful, porque yo criticaba mucho a Chu. Le decía, presidente, usted va a dejar ese hombre ahí 4 años, el desastre que le dejó, y no es verdad, los números, el papel aguanta todo, y esas estadísticas cogen los números que usted quiera. Y para muestra, yo decía en estos días, y aunque no me refiero al tema básicamente, como no sé, porque ella es dama, porque qué sé yo, hasta quizá me caiga bien, y quiero darle su periodo de... Ella anda mucho, los policías agrediendo a la gente, las redes están llenas de eso, por más que ella quiera decir. Y ahí está ahora mismo, recientemente, y para muestra 2 botones voy a poner. Primero, hablando de estadísticas, ella en las estadísticas, yo digo, y siempre se lo decía a Chu, que andaba presentando unos números, ahí estaba Fulcar del día antes que lo sacaran, dando en un PowerPoint, presentando los desempeños de su gestión. El papel aguanta todo. Maquillaje en cifras económicas, maquillaje en cifras de criminalidad, maquillaje en cifras de SENASA, maquillaje en cifras de todo. El papel aguanta todo. Porque una cosa es sumar peras y otra sumar peras y manzanas. Las peras y las manzanas no se suman, porque eso sería entonces, si tú vas a hacer un fruit punch, eso sí, pero 10 manzanas, 10 peras, tú no me sumas peras y manzanas. Eso es algo típico, eso es algo clásico. ¿Qué quiero significar con eso? Bueno, que estas estadísticas no se corresponden con las estadísticas que se publicaban del 4 al 12.
no tienen los mismos componentes. Por ejemplo, los crímenes que ocurren a través de la policía, lo que matan en intercambio de disparos, no están incorporados. Y decía, alguien oía que señalaba que había unas estadísticas de la organización, de la Oficina de Estadísticas, que los asesinatos o los enfrentamientos o los muertos, para no llamar asesinatos, los muertos producidos por la policía, que no están incorporados en esta estadística de criminalidad de tanto por 8.3, por 8 por 100.000 habitantes, no incluyen los de la policía, y esos habían pasado de 83 aproximadamente a 224. 8 por 3, 24, 300%. Un incremento de 300, los que mata la policía, son los 5 de aquí de la Barranquita. No están aquí. Yo decía en estos días precisamente, todo eso le ha tirado por el suelo al presidente la reforma en la que tenemos casi 5 años, con un tal Pepe Vila y otro que está ahora, y otros que vendrán y otros que se irán. Y no, Farideh, el papel aguanta todo. Y las estadísticas, si tú las estadísticas las difieres, las diferencias, entonces no puedes compararlo. Busca aquellas, cuántos entonces eliminaba la policía, entonces compara las dos cifras, porque comparar una con otra no mata. Además, otro ejemplo, dije que eran 2, ahí está el de la Barranquita, 5 se llevaron la policía. ¿Cuánto se llevó la misma policía o entre ellos, porque fueron militares, o de la DNCD al DICRIN o del DICRIN a la DNCD? Yo ni sé cuál fue el lío, todavía ni siquiera le han clarificado, o yo no lo sé, no le doy seguimiento a eso. Por allá en el 12, frente a los moteles, ¿cuántos militares se llevaron ahí? Como 6. ¿Se acuerdan? Un escándalo grandísimo. Nada de eso está ahí. Farideh, más que presentar numeritos y papelitos y decir e irse a lo político, y yo supongo que la fuerza del pueblo les responderá, porque Leonel no le va a responder a Farideh. La fuerza del pueblo, seguramente la gente de eso, de seguridad, le van a responder a ella, porque ella se lo buscó. Porque es muy fácil presentar unas cifras cuando tú estás sumando cosas que no son iguales, equiparables. Tú no puedes decir, yo tengo aquí 10 ajicitos, cuando entre los 10 ajicitos hay 8 ají y 2 pedazos, 2 tomates. No, sácame los tomates y dime cuántos ajicitos había aquí y cuántos ajicitos había allí. Con manzanitas. Lo otro es manipulación, tergiversación o una respuesta rápida que la pararon a responder porque fue alguien que preguntó y ella tenía que salir que con algo. Y salió con lo más rápido. Demagogia, hay que ser responsable, las estadísticas de su gestión no son, esos números no son comparables. Pregunte en las encuestas a la población o váyase, aquí lo sale en los periódicos cada rato, pero nosotros le damos seguimiento diario, cómo la población entiende que están los barrios. Entonces, Farideh, manita linda, como dice una cosa que andaba por ahí, no. Yo supongo que le van a responder la gente de la Fuerza del Pueblo, ese no es mi papel. Yo tengo que contextualizar entre una cosa dicha y otra que realmente no encaja. No porque sea ni Farideh, ni porque sea Leonel, ni que sea San Quintín, no. Simplemente los números no son esos, porque no son comparables. Y además, hay hechos reales en la sociedad de lo que hemos vivido en los últimos días que desmienten esa poesía. Ese es con el tema de lo que dijo en la semanal, por cierto, que produce informaciones para que uno las comente al día siguiente. Importante y es bueno, porque como quiera que sea, a pesar de que sea un intento fallido de explicación, una pata voladora, una respuesta, digamos, desesperada para querer responder algo, eso está bien, porque, como de nuevo siempre les señalo aquí, cuando el presidente le tira su riflazo a Leonel, a Danilo, y Danilo le tira su riflazo al presidente, que eso es bueno, porque eso muestra la fortaleza de nuestra democracia. Y todo lo que vaya en pos del fortalecimiento de la democracia, de discusión civilizada, no como hace Trump allá, que está metiendo a todo el que está en contra de él, a Mark Comey, a
a Bolton, el secretario, a la fiscal, que todo allí es un desastre, allí hay persecución política. Lo mismo que él alegaba y él decía, pero aquí no, aquí hay, bueno, en cierto modo, en otras ocasiones ha habido, pero no estamos hablando de eso, sino del debate civilizado. Y yo eso lo apoyo, y qué bueno, y lo aupo y lo mantengo siempre. Entonces, también hubo unas declaraciones que le dije que quería contextualizar por lo de la incoherencia entre el presidente Abinader y su ministro de Hacienda con relación al dólar. Dice el presidente Abinader, no hay justificación del alza del dólar. Si él dice eso, es porque él está preocupado por el alza del dólar. No hay justificación de que esté, dice él que cerró ayer a 63.45. Eso no es verdad, presidente. Está a 64 y pico, ahorita lo vamos a ver con los datos de los diferentes bancos. Pero él dice que no hay justificación porque el país sigue recibiendo grandes cantidades de divisas, lo cual es cierto. Por exportación, turismo, remesa, inversión extranjera. Por eso es que yo digo que no hay coherencia en la justificación de decir, porque las condiciones internacionales, porque Ucrania, porque Trump, nada, nosotros estamos recibiendo más cuartos que nunca. 44.000 el año pasado, millones de dólares en sector externo y vamos a recibir 47, 46.000 más este año. Más. Las remesas suben, el turismo sube, las exportaciones suben, la inversión extranjera sube. Entonces, si todo sube, ¿de qué incertidumbre internacional me están hablando? No, el sector externo nuestro está bien. El propio presidente dice, hemos visto, para que vean, porque voy a leer lo que dijo el presidente ayer, hemos visto los resultados de las remesas. Hay más dólares que nunca. El turismo creciendo, llegando a más de 11 millones y medio. Las exportaciones de zona franca creciendo, las exportaciones de oro creciendo, no por exportación, sino por precio, pero creciendo el dinero. Las exportaciones tradicionales creciendo, el cacao, el café con buenos precios, por precio. Quizás no porque estemos produciendo más, pero por precio. Pero al final del día, lo que importa es la plata, cuarto en mano y lo otro en tierra. Y tiene razón el presidente. Dice, hay abundancia de dólares. Pero esta es una economía abierta que tiene coyuntura, tiene un pico y después se estabiliza. La palabra lo es todo. Primero fue el verbo, como dice la Biblia. Sí, así que dice, sí. Y después se estabiliza. Nosotros esperamos. La palabra estabiliza. Si él que espera que se estabilice es porque está desestabilizado. Y el presidente se preocupa porque no se explica por qué no hay justificación para el alza del dólar si estamos cundidos de dólares. Sí, pero cuando uno oye al presidente y uno entonces oye a Magín Díaz, que hablando sobre la reforma dice que no ha hablado con el presidente sobre la reforma fiscal, por el momento uno sabe que han hablado, pero el problema está en que no es eso. Pero aquí me voy a lo que quiero señalar sobre el dólar. Y voy a entrar de nuevo ya a sus declaraciones. A pesar de que ha sido un año complejo, estamos creciendo. Tanto el Banco Central como el gobierno estamos tomando medidas monetarias y fiscales para dinamizar la economía. Las fiscales son aumentar el gasto de capital en el presupuesto que se mandó, complementario, y las monetarias son las del Banco Central, esos 81.000 millones que inyectó los otros días. Pero esos 81.000 millones son los que traen consigo el incremento del tipo de cambio. Dice, no, pero el presidente que acababa de decir, que no había justificación, que estamos esperando que se estabilice. Cuando un paciente está desestabilizado, ¿usted sabe dónde lo llevan? A la UCI. Hasta que se estabilice o lo ponen ahí en cuidado permanente. Es para estabilizarlo, significa que estamos desestabilizados. Y aunque el presidente habló de 63.45, que no es verdad, yo le voy a decir ahora cómo es que está según los bancos, pero ¿qué dice Magín? El presidente dice que no se justifica, que estamos esperando que se estabilice, pero Magín dice que no tiene ninguna preocupación. Leo, no tengo ninguna preocupación con el tipo de cambio. Tenemos un banco central con credibilidad. Profesional, independiente, todo eso está muy bonito, si fuera así. El tipo de cambio promedio de este año es 61,60.
y en el presupuesto era 63. Estamos alineados con lo proyectado, según Magín. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Quién de los dos es que está desalineado? Estamos alineados, dice Magín, con lo proyectado, que no es verdad, era 61.19 promedio, 63 era para el 2026. Yo lo he manejado muchas veces eso aquí. Entonces, usted ve, el presidente dice que no hay justificación, que tenemos dólares por un tubo. Y Magín dice que no está preocupado porque estamos alineados con lo que estaba proyectado. ¿Cuál era lo proyectado? No es 63.45, como dice el presidente. ¿Cómo se comporta el dólar al inicio de la semana? Según publica la prensa en el día de hoy, el Banco de Reserva lo tiene en 63.95, no 63.45, como dijo el presidente. Popular lo tienen desde el domingo en 64.5. 64.5 el Banco Popular y 64.5 el BHD. Y el Banco Central lo tiene en 63.98 el promedio. Así que lo que decía el presidente de que estaba en 60, a ver qué le digo ahora, 63 con 40, dice el presidente que este lunes cerró a 63 con 45. No, presidente, cerró a 64 en el BHD, en el Popular y en 63.95, no 45, que son 50 centavos más, en el promedio del Banco Central. Entonces, ese es el tema que yo quería precisar. Hay una incoherencia, una contradicción entre lo que se quiere y cómo se quiere. Claro, quisiéramos que se estabilice. Ahora, ¿lo estamos queriendo los dos, el presidente y su ministro de Hacienda, o no? Porque se está hablando también de un cierto deslizamiento y que está alineado, que estamos al nivel de la economía y no está en 63, como dice el presidente, está en 64,5. Está al mismo nivel que hace 2 semanas o 3 o 4 intervino el Banco Central con un reglamento y no sé si inyectó, no preciso, que era 64. Y se bajó, se llegó hasta 61, que yo, ok, bajó por ahí. Pero a ese mismo 64 estuvo en marzo, cuando el Banco Central inyectó 450 millones, pero después vino con la inyección de divisas, de dólares, y tuvo que recoger dinero en circulación, pesos. Después vino con la expansión monetaria, pero eso no ha logrado bajar la tasa de interés. O sea que esa medida ha sido, digamos que infuncional, no ha sido eficaz, no ha sido eficiente. Y el dólar sigue en ese nivel. Por eso, yo lo que quiero es precisar con las informaciones tanto que están en la prensa de hoy, que las produjo Magín en una actividad en el día de ayer, el ministro de Hacienda, y las que produjo el presidente ayer en su rueda de prensa semanal, que hay una incoherencia discursiva, narrativa, en el discurso relativo a la divisa, a la prima del dólar. Y de nuevo, con lo igual, con lo de la reforma fiscal, ya que estoy hablando de él, dice, no hemos hablado por el momento, que lo que el gobierno ha decidido es priorizar la inversión pública y dinamizar el crecimiento. Yo ahí de nuevo digo, bueno, presidente, ¿por qué usted esperó hasta agosto para quitar a Hochi de ahí? Lo hubiera puesto en julio, a mitad de año. En este año, primero había que hacer una modificación presupuestaria para aumentar la inversión de capital, la inversión del gobierno. Eso lo dice el ministro de Hacienda. Y al decir eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Una crítica directa a la manera en que se vino ejecutando, como se ha venido ejecutando durante 4 años, la inversión del Estado. El gasto de capital siendo relegado, privilegiando el gasto corriente y para encuadrarse en unos niveles del déficit del 3% y no irse más para arriba, penalizar en lugar del gasto corriente, reducirlo, corregirlo, que acaso lo que hace que sea expandido. Anunciaron una tarjeta de 2.500 y que para los jóvenes discapacitados y un sinnúmero de cosas más, cuando lo que debiera es reducirse. Pero lo que se reduce, por otro lado, es la inversión de capital. Y los proyectos, por demás, siempre tienen un rezago. No es como un
el botón del switch que tú le das, pa, prende la luz, pa, apaga, prende, eso es 1-0, 1-0, binario, prendido y apagado, no. Esto tiene un proceso para ejecutarse, los proyectos son más difíciles. Entonces, primero había que hacer una modificación presupuestaria para aumentar la inversión, para dinamizar el crecimiento. Eso es una crítica real. Y dice él que la economía posiblemente cierre de 2.5 a 3%. También habla el Fondo Monetario, yo ahí voy a hacer otros comentarios. Y ya le decía las medidas monetarias que toma el Banco Central, que desde el punto de vista de muchas personas, economistas enterados, informados, educados, doctos, entienden que hay un zigzagueo, que es lo que ha hecho que se perdiese esa capacidad de la política monetaria de dinamizar la economía. Cuando se baja la tasa de interés, cuando se abarata el costo del dinero, aumenta la oferta. Y más cuando inyecto liquidez al sistema. A mayor oferta, menor precio. La ley de la oferta y la demanda en el sector financiero, la curva ISLM. Y eso son cosas técnicas. A mayor oferta de dinero, menor precio. El precio del dinero es la tasa de interés. Si la tasa de interés es baja, los proyectos son más rentables, tienen menos riesgo porque yo lo que tengo que pagar mensual lo produzco más fácil. Si es alta la tasa de interés, se me hace prohibitivo. O tengo que pagar tanto al mes. No, espérate, eso yo no lo puedo producir, tengo mucho riesgo. Entonces, obviamente, a mayor oferta, aumenta la oferta, el volumen, baja el precio del dinero y los proyectos se hacen más factibles. El consumo, la inversión en sentido general. Entonces, no, se ha perdido la capacidad de controlar la economía mediante mecanismos de política monetaria. Esa política expansiva que debió haber abaratado el costo del dinero y bajado la tasa de interés activa, que es la tasa a la que los bancos le prestan al que va a buscar un préstamo para comercio, para comprar un carro, para una inversión, esa hipotecario, esa es la tasa activa. Esa no ha bajado, está encampanada en promedio sobre el 12% y hay proyectos 14% y veíamos la Asociación de Industria que hablaba hasta 20%, dependiendo tu rating de riesgo. Entonces, evidentemente que se ha perdido esa capacidad de maniobra. Cuando la política monetaria es de reducción, que no es expansiva, sino de contracción, diríamos contractiva, usted lo que hace es que recoge dinero de circulación. ¿Cómo lo hace? Emite certificados, emite a tasas atractivas para que la gente deposite su dinero ahí, no ande ese dinero en circulación, vende dólares y recoge dinero. Ese adelanto del encaje legal que usted le hace a los bancos, se los retira, etcétera, etcétera, redime los certificados, no los redime. Entonces, ese tipo de cosas son las que se usan, pero debieran dar resultados. Pero cuando hay un problema, como yo un día le explicaba, con la esponja. En química uno da unas cosas que se llaman los límites de saturación de un material, etcétera. Esa esponja, tú le empiezas a echar agua y ella empieza a cambiar de color y a absorber el agua. Va absorbiendo, va absorbiendo, va absorbiendo, pero llega un momento en que ya se satura y cuando tú le echas el agua ya empieza y le sigue echando y ya lo que empieza ya básicamente como una tubería, empieza a botar el agua porque se saturó. Ojalá y los mecanismos de transferencia y de control de la economía que ha utilizado y viene utilizando el Banco Central, debido a sus zigzagueos, no se hayan saturado y hayan perdido eficacia y eficiente. Es como cuando usted tiene un carro que tiene la junta, la que yo qué, y usted acelera y ese carro no da más porque lo que tira es un mazo por atrás porque está perdiendo combustible por ahí. No es eficiente, el performance cayó. ¿Está pasando eso? Pudiera ser.
Una pausa, que esto es economía y mercado.